La Patria del Criollo es un libro escrito por Martín Severo Peláez que cuenta cómo fue la vida en la colonia para hacer historia de Guatemala bajo principios metodológicos que se aplican al estudio de nuestro desarrollo. En 1970, durante el famoso conflicto armado interno de Guatemala, uno de los más inteligentes y lúcidos marxistas guatemaltecos, Severo Martínez Peláez, sacó a la luz su seminal análisis de nuestra traumática herencia colonial. Se sumergió en el archivo de Indias durante 2 años, diseccionando el Lamento Criollo de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, confrontando evidencia de otras fuentes coloniales como Pedro Cortés y Larraz, Fray Antonio de Remesal o Fray Francisco Jiménez, y con documentos cotidianos que fueron a parar al archivo de Indias. Martínez Peláez hizo una radiografía profunda e implacable de la realidad colonial. Aquel ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca decía la verdad acerca de nuestro pasado colonial, en toda su descarnada crudeza, desnudando de sus camuflajes a las causas que le dieron origen a nuestra terrible herencia social. El libro está integrado por 8 capítulos, los cuales son Los Criollos, Las 12 Españas, La continuación de las 12 Españas, Tierra Milagrosa, El Indio, El Mestizaje y las Capas Medias, Pueblos de Indios y finalmente La Colonia y Nosotros. El primer capítulo es una introducción. Habla de cómo era la situación después de que las Américas ya habían sido colonizadas por los españoles y menciona al autor Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán hablando acerca de cómo era su vida y se desenvolvía, ya que él tenía una pequeña intriga de por qué los indios eran tratados de manera diferente, pero él era un heredero de la corona, así que apoyaba a lo mismo. El segundo capítulo nos habla un poco más de cómo se llegó a un punto en el que los conquistadores ya no querían depender de España, ya que existía una distinción entre los españoles puros a los criollos, debido a que los que enviaron a conquistar el continente americano eran personas privadas de su libertad o excluidos social de la España. En el tercer capítulo se habla de las leyes nuevas. Antes de las leyes nuevas existía la encomienda y el repartimiento, pero cuando estas leyes nuevas entraron en vigencia, esas instituciones se separaron y entraron otras nuevas que obligaban a los indios a trabajar de igual manera. El cuarto capítulo trata de la política agraria colonial, que era uno de los principios que la corona había impuesto para organizar la vida que se llevaba en América. El quinto capítulo profundiza más en el cómo se le negaba al indio ser una clase social. No se le tomaba en cuenta al indio como clase social, pero era el factor principal económico de la colonia que se conquistó. El sexto capítulo trata de las capas medias. Dentro de las 3 clases sociales que existían en el siglo XVI existían las capas medias. En la parte de la ciudad, la capa media alta urbana estaba integrada por los intelectuales, universitarios y revolucionarios que querían la independencia, siendo la más tardía en formarse. Le sigue la capa media artesanal proveedora. Ellos eran mestizos que realizaban trabajo artesanal. Se dividían entre tejedores, sastres, carpinteros, y es la única capa que recibe ingresos económicos, ya que se dedicaban al comercio. Por último le sigue la capa media baja urbana. Le llamaban la plebe, ya que era la gente más pobre de la ciudad y la más numerosa. El séptimo capítulo se enfoca más en lo que son los pueblos de indios y la reducción que se les dio a estos para conservarlos, debido a que estos eran... El séptimo capítulo se enfoca más a lo que son los pueblos de indios y la reducción que se les dio a estos para conservarlos, debido a que, como se indicó anteriormente, el indio era el factor principal económico de la colonia. El último y octavo capítulo es más una reflexión final que nos hace el autor Severo Martínez Peláez acerca de él cómo puede observar la perduración de la realidad colonial hoy en día en Guatemala y el cómo el indio sigue viéndose reducido a algo menor a la gente de tez blanca. Y así es como puedo compartir mi análisis superficial acerca de cada capítulo de La Patria del Criollo. Agradezco por su atención y espero que este material les sea de utilidad para algún futuro. Gracias.